vamos a encarar la tercera parte de esto que hemos denominado esclavos de la libertad. Y una palabra que considero de las más determinantes que tienen las Escrituras fue la que hizo que se desarrolle toda esta expresión, todo este testimonio que vamos a estar hablando hoy. Y esa palabra está en el capítulo 5 de Efesios. En el capítulo 5, entre los versos 15 y 16. No les voy a decir mucho sobre la versión Reina Valera porque David se encargó de explicarles acerca de todo lo que significa Casidoro de Reina, Cipriano de Valera, y etcétera, etcétera. Dice la Escritura: miren pues con diligencia cómo anden. Acá dice andéis, pero me resisto al castellano antiguo. Miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y siempre me pregunté, si todo lo que Dios creó es bueno, ¿por qué acá dice que los días son malos? ¿Quién creó los días? El Señor. Entonces, a mí me gusta, ustedes lo saben, hacer preguntas. Mis grandes tiempos de oración son preguntando. A mí me encanta preguntar. Entonces mi pregunta al Señor es: Señor, si todo lo que vos creaste es bueno, ¿por qué los días son malos? Y el Señor, con una gran revelación amorosa, me dijo: estudia las Escrituras. Entonces me puse a ver qué significaba que los días sean malos. Pablo no estaba diciendo los días son malos, muchachos, se viene mañana un mal día, pasado un mal día, guarda que mañana te va un carrotazo el día porque es malo. No, Pablo lo que estaba diciendo, o estaba hablando, de los días intensos de persecución que ellos estaban viviendo. Si vamos a hacer un parafraseo, que en realidad es un parafraseo que tiene que ver con el estudio de la Escritura, no es que se me ocurre a mí parafrasear esto, lo que Pablo le está diciendo es: aprovechen bien este momento decisivo, porque son días en los cuales nos están persiguiendo. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia. Le estaba diciendo: aprovechen toda ocasión, que todo momento para ustedes sea oportuno. ¿Y oportuno para qué? Para que el Evangelio progrese. O sea que no estamos hablando de días malos, sino que estamos hablando de días de persecución. Y yo quiero decirte que si bien hoy la persecución no tiene que ver con un ejército, ni con un imperio, ni con un gobierno que está persiguiendo a las personas, pero sí tiene que ver con un sistema mundial que persigue la mente de aquellos que están en el mundo, pero también de aquellos que han sabido salir del mundo creyendo en el Señor Jesucristo, pero los busca para influenciarlos y volverlos a captar, para que nunca puedan ser la expresión de aquello para lo que fueron puestos en la tierra. O sea que son días de persecución. No es una persecución física, es una persecución espiritual, es una persecución que va a la mente, es una persecución que va, como decíamos días pasados, a los pensamientos, a las maneras de vivir, a las distorsionar formas de vivir, distorsionar formas de pensar, meterse en la mente de las personas para que tengan las personas una percepción de sí mismas que Dios no les dio. Alta, baja, intermedia, pero no es la percepción que Dios dio. Entonces, todo conspira para que te autopercibas y para que percibas a Dios de una manera diferente a la que verdaderamente Dios es. ¿Sí? Cuando nosotros a veces cantamos algunas canciones, no las cantamos porque hay que llenar un bache o porque hay que llenar un espacio antes de la predicación. Cuando cantamos algunas canciones es porque necesitamos ir haciendo declaraciones, ir preparando el terreno para que el Señor pueda verdaderamente darse a conocer tal cual Él es. Y a veces, amados, tenemos que salir de los lugares esos
en los que solemos, yo no digo todos, pero algunas personas suelen meterse que Dios solamente es Dios dentro de una congregación los 2 o 3 días que tengamos de reunión, y no puede ser así. Dios es un Dios demasiado poderoso como para rebajarlo a simples reuniones entre nosotros. Así que cuando el Padre está diciendo a través del apóstol Pablo, de nuestro amado hermano Pablo, aprovechen este momento decisivo porque están siendo perseguidos. Aprovechen el tiempo, sean diligentes. ¿Y qué es el tiempo? ¿Qué es tiempo? Amados, el tiempo no es otra cosa que la medida que tenemos para la expresión de la vida. El tiempo es vida y la vida es tiempo. Cuando hablamos de tu vida, mi vida, no hablamos de un envase, hablamos de que es un envase que tiene un tiempo determinado, tiene un tiempo para vivir en esta tierra, para transitar este periodo de la historia, para transitar este tiempo generacional. La vida es tiempo. Si querés decirlo conmigo, vida es tiempo. Donde inviertas tu tiempo, estás invirtiendo tu vida. Donde inviertas tu vida, estás invirtiendo tu tiempo. Lo único que no tiene retorno es el tiempo. Por lo tanto, sabemos que nuestra vida tiene un tiempo. Porque el tiempo es vida y la vida es tiempo. Por eso cuando dice aprovechar bien el tiempo, es aprovechar bien la vida. Aprovechen bien el tiempo, es aprovechen bien la vida. Y eso significa que el tiempo sea aprovechado para expandir la vida de Dios. Muchas veces tenemos muchos conflictos. Ustedes no, pero hay gente que suele tener conflictos internos, conflictos externos. Hace un tiempo hablamos de los asedios y eso tiene que ver con que el punto central es una persecución, sí. Podemos charlar si podríamos haber tomado alguna decisión, otra decisión, decisiones más, decisiones menos. La realidad, amados, es que cuando hay una acechanza del estilo asedio, tomar decisiones es difícil. Yo lo he dicho alguna que otra vez, un famoso futbolista decía, con la cabeza contaminada no se pueden tomar buenas decisiones. Él lo decía para un partido de fútbol, pero la realidad es que es para la vida misma. Con la cabeza contaminada, con la cabeza ocupada, es difícil tomar buenas decisiones. Entonces, ¿cuál es la única decisión que nos conviene tomar cuando la cabeza está contaminada? Cuando la cabeza está, como ustedes les conocen gente que le pasa, cuando la cabeza está a 2000 por hora y no para. La mejor decisión es aprovechar bien el tiempo, sembrando nuestro tiempo en función de que la vida de Dios sea expandida. Amado, en pocas palabras, Fernando, dedícate a expandir la vida de Dios y vas a ver cómo todas las acechanzas de persecución quedan bajo el gobierno de ese Dios que estás proclamando y estás haciendo que se expanda en la tierra. ¿Cuál es nuestro desafío? Aprovechar el tiempo para establecer medidas de Cristo en la tierra, para establecer medidas de libertad. Dios es claro, amados. Miren, ¿cuántos saben que tener muchas cosas genera tener que ocuparse de muchas cosas? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguien en este lugar puede decir que administra más cosas que Dios? ¿Alguien puede decirlo? Que administra más cosas que Dios. ¿Alguien acá puede decir eso? Que tiene más cosas que Dios que atender. ¿Alguien puede decirlo? ¿Saben lo que hizo Dios? Administró las cosas de una sola manera y en un solo lugar, en su Hijo. ¿Por qué pudo descansar Dios? Porque administró en Cristo. Por eso Él es el Señor del reposo. Por eso Él es el reposo. Los fariseos, o sea, los religiosos, descansaban un día. Los fariseos, los saduceos, todas las sectas que se habían formado en esa época,
que tenían que ver con Israel descansaban un día. ¿Viste cuando uno dice, tengo ganas de descansar la cabeza? Bueno, ustedes ya sé que no, pero hipotéticamente estoy hablando de la gente que dice eso. Tengo ganas de descansar la cabeza, no puedo más. Amados, el Señor lo hizo de una sola manera. Lo hizo en el día de reposo. Los fariseos, los saduceos, ellos buscaban un día de reposo. Entonces le ponían sábado. Y después nosotros nos empezamos a pelear con ellos porque le pusimos domingo. O sea, no, los judíos descansan el sábado, nosotros descansamos el domingo porque el domingo es el primer día, el sábado. ¿Saben qué, amados? Son todas cuestiones religiosas internas, que el hombre está buscando un día, un momento, un tiempo para descansar, porque se olvida que en el único lugar donde se descansa es en el reposo, que es Cristo. Entrar en el reposo del Señor es entrar en Cristo. Entonces Dios todo lo que tenía para administrar lo dejó en un solo lugar, en Cristo. O sea, que Dios puso su vida en Cristo. ¿Quieren reposar? La vida en Cristo. Ay, pero es tan fácil. Y que sí. Yo quiero, a ver, si yo tengo que aprender de alguien, tengo que aprender del mejor, ¿o no? Cuando vos vayas a aprender algo, nunca aprendas de alguien que está a la par o más abajo. Siempre aprende de alguien que llegó, superó y es superior a vos. ¿Y quién es superior? El Señor. Si el Señor descansó en Cristo, nos está dando el ejemplo de dónde descansar nosotros. Así que el desafío es aprovechar el tiempo para establecer medidas de libertad. ¿Qué va a generar eso? Nos va a mantener lúcidos, nos va a mantener vigentes. Porque quien descansa en Cristo, quien pone... ¿Qué es descansar en Cristo? Renunciar a mi vida para que Él sea la vida. Eso te va a mantener lúcido, eso te va a mantener vigente. Viste que a veces las personas estamos que no nos acordamos bien de las cosas. Y vos decís, pero yo tengo 25, ¿cómo puede ser que no me acuerde de las cosas? ¿No te pasa que en un momento no te acordás de las cosas? ¿Y sabés por qué a veces no nos acordamos de las cosas? Porque la cabeza está ocupada con otras. Hay mucha contaminación mental por no descansar donde hay que descansar, por no centralizarnos en Él. Ahora, cuando nosotros estamos viviendo, aprovechando el tiempo para que Él sea en la tierra, amados, eso nos mantiene lúcidos y vigentes. Lúcido y vigente. Si yo tengo que vivir 50 años más, quiero vivirlos lúcido y vigente. Que no esté pendiente de ver lo que hace uno, lo que hace otro, cómo vivir, qué va a pasar, qué no va a pasar, qué va a pasar con el mundo. No, amados, yo voy a estar lúcido y vigente porque Dios me va a mantener así y te va a mantener así para que puedas ser su expresión en la tierra. Para que puedas establecer medidas de libertad. Justamente uno de los beneficios de la libertad es estar vigentes. Uno de los beneficios que proporciona la libertad en Cristo es estar vigente. ¿Saben qué significa estar vigente? Es no estar esclavo del pasado, ni convicto del futuro. Yo estoy vigente. Es lo de hoy y es lo que tiene que pasar. Eso es estar vigente. Alguien que está ocupado en el futuro u ocupado en el pasado, o a veces las dos cosas, ¿saben qué termina pasando con ese alguien? Está añorando con la nostalgia o está ansioso, esperando cosas que vayan a pasar. Amados, cuando estamos en Él estamos vigentes. Por eso Él dice, yo sé de qué cosas tienen ustedes de necesidad. Parece como que torturadores, se me dio morboso. Yo sé de qué cosas ustedes tienen necesidad. Pero no es que no me importe. La solución no está en que busquen solucionar las situaciones de su vida. La solución está en que estén vigentes, estén posicionados en mi reino, en que mi reino se extienda. Y todo lo demás que ustedes necesiten va a ser añadido. ¿Saben qué? Hoy va a ser una noche de añadiduras. Me las van a contar en la semana, porque por causa de la palabra habrá añadiduras. Pero claro, hay una parte, ¿no? Y la parte es
que yo determino que mi vida experimente la verdadera libertad de poder estar en esta tierra para que Él sea una realidad. La iglesia va a mantener su vigencia, pero la iglesia va a establecer medidas de libertad que la van a hacer no solo estar vigente, sino que la van a hacer estar cada día más y mejor posicionada en los días que le quedan de vida, que van a ser muchos. Así que uno de los beneficios es estar vigentes, ni esclavos del pasado ni convictos del futuro. Cuando estoy en Cristo, cuando estoy aprovechando bien el tiempo para que Él sea, amados, el pasado no me puede volver a esclavizar. Se choca con la cruz. Esto nos permite vivir despojados de todo condicionamiento temporal. ¿Viste que hay personas que dicen no me alcanza el tiempo para nada? Acá no, pero hay gente. ¿Y cómo voy a ir a la congregación si no me alcanza el tiempo para nada? Claro, ahí está el problema. No te alcanza el tiempo porque no estás aprovechándolo. Porque el tiempo se aprovecha cuando me lo dedico a las cuestiones espirituales. Ah, no laburo más. No, tampoco es así. Pero mientras estás trabajando podés dedicarte a las cuestiones espirituales. Días pasados hablaba con un grupo de personas y le digo, miren, si alguien lo puede hacer, es un punto referencial para que todos lo hagan. Y hay gente que mientras trabaja se ocupa de que el Señor sea una realidad en su vida y usa las cosas del trabajo para que el Señor sea real en su vida, y usa el trabajo para predicar, usa el trabajo como púlpito. ¿Y saben qué? Están vigentes, están lúcidos, su mente está siendo despejada, y situaciones que antes los gobernaban no los gobiernan más. Porque el Señor, cuando dice algo, Él está comprometido con lo que dice. Y si Dios te dice que si aprovechás bien el tiempo, lo vas a poder disfrutar, vas a poder experimentar su vida, amado, es así. Amados, la dictadura del tiempo. ¿Cuántos saben que el tiempo? Había un famoso dicho que decía, el tiempo es tirano. ¿Cuántos lo conocen ese dicho? O sea que la dictadura del tiempo tiene vigencia sobre aquellas personas que no han conocido al Señor. Aquellas personas que no han conocido al Señor tienen sus días abarrotados por la dictadura del tiempo. El tiempo decide sobre ellos. El tiempo decide lo que ellos tienen que vivir y cómo lo tienen que vivir. Las personas que no han conocido al Señor, que no creen en el Señor Jesucristo, son gobernadas por el tiempo. El tiempo les dictamina hacia dónde ir y hacia dónde no ir. Pero aquellos que son libres, los libres en el Señor, ¿cuántos libres hay acá? Espero que no sean solo salvos, que sean libres también. Los libres en el Señor, para ellos la dictadura del tiempo no tiene poder. ¿Saben por qué? Porque el libre está gobernado por el tiempo eterno. ¿Qué es la vida de Dios? El tiempo eterno. ¿Qué es la vida de Dios? Eternidad. Él es la eternidad. Entonces los libres en el Señor están gobernados por la eternidad. Y estamos haciendo base, ¿sí? Ahora nos vamos a ir metiendo en tema. Pero necesitaba despejar algunas cosas. El libre, el salvo puede tener algunas contingencias. ¿Recuerdan la palabra anterior? Salvo, libre y libertador. Si no lo recuerdan, vayan y recuérdenlo oyendo, porque para algo tenemos un canal de YouTube. Para algo mandamos los videos y los audios, para que ustedes después recuerden. Entonces, amados, los libres no piensan ni resuelven las cuestiones de la vida según sus urgencias. ¿Qué hace alguien que no es salvo?
¿Qué hace alguien que recién es salvo porque es niño? Necesita resolver según sus urgencias. Y después vemos, esto cuando las personas dicen, pastor, no puedo ir porque tengo que. Pastor, no puedo ir porque tengo que. Pastor, no puedo estar en tal lado porque tengo que. Pastor, no puedo hacer otra cosa porque tengo que. ¿Conocés gente así? Como que, no puedo ir porque tengo que hacer tal cosa. Y eso es más importante que congregarse. Ahí tenés la respuesta de por qué a veces no funcionan las cosas. Porque el tiempo se come la vida. Porque el tiempo se come cada minuto de nuestros días. ¿Por qué las urgencias nos gobiernan? Porque siempre hay algo más importante. Y obviamente de este lado siempre habrá entendimiento. ¿Está bien? Está bien, está bien, porque la vida en Cristo no es una vida de urgencias humanas, de tener gente en un lugar. La vida en Cristo no es una vida de obligaciones humanas. La vida en Cristo es una propuesta que quien la quiere vivir la vive y quien no la vive. Pero hay personas que dicen, no puedo ir, pastor, porque justo ese día saqué turno con el médico. Tenés 2 días a la semana para congregarte y justo uno le pegás ahí que el médico te da turno. ¿Y qué? ¿Y hay que entender? No puedo ir, pastor, porque mañana tengo un examen, tengo que estudiar. ¿Y hay que entender? No puedo ir, pastor, porque vos sabés que ese día justo tengo un evento impostergable. ¿Y hay que entender? No puedo ir, pastor, porque ese día viene mi tía Carlota de Japón. Y ese día hay que atender a la tía Carlota. No se puede, ¿por qué? No puedo ir, pastor, porque estoy cansado. Amados, ¿ustedes quieren vivir verdaderamente aprovechando bien el tiempo? Yo les quiero decir algo. Si quieren, tienen dos tildes para poner en la agenda. 2 días a la semana, los tenemos planificados desde siempre. Ahora, ¿saben qué pasa? A veces creemos que no es importante congregarnos en una reunión. Le sacamos importancia a la reunión. No puedo ir porque tengo un partido de fútbol. Amado, si le sacamos importancia a la reunión, yo no te tengo que profetizar el futuro, ya te lo estás escribiendo a vos mismo. ¿Y qué, pastor? ¿Querés que vengan todos siempre? A mí me da lo mismo, amado. Yo le predico a 150, a 200, a 700 o a 4. Eso no es mi problema. Quienes han estado conmigo días que no son de reunión, saben que tengo la misma pasión para hablar el día que esté ahí con 4 que con 750. Me da lo mismo. El asunto es que vos tenés que darte cuenta dónde estás posicionando tu vida. La reunión no te hace santo, pero por lo menos te da una herramienta para decirte a vos mismo, vamos a sujetarnos al gobierno de Cristo. Porque si no, amado, buscan el reino y su justicia y todo será añadido. Queda muy lejos. No, yo estoy buscando el reino, pero no te viene a la reunión. ¿Qué reino? Hay que empezar a ordenar la vida, amados. El apóstol Pablo, los miro porque no sé si meterme en tema ese o mejor me meto en lío el sábado, pero igual se los tiro. El apóstol Pablo, durante 4 capítulos y medio de la carta a los Efesios, empieza a hablar de las realidades eternas, de Cristo allá gobernando en lugares celestiales, y ustedes son benditos en Él, y tienen toda bendición en los lugares celestiales juntamente con Cristo, y después somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y etcétera, 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 y estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, y bla, 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 bla. Hasta que en el capítulo 4 y medio, va ahí por el versículo 17, arranca. Miren lo que arranca Pablo diciendo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. O sea, arranca livianito Pablo. Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Bueno, después léanlo. Y arranca. Y empieza. Que los padres
No provoquen a ir a los hijos. Que empieza a regular todo lo que tiene que ver con este mundo terrenal, amado. ¿Saben lo que nos hemos olvidado? O que puede ser, no digo todo, no me quiero meter a todos en la misma bolsa. No nos tenemos que olvidar de que no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y una expresión de Cristo no es hablar de Cristo. Una expresión de Cristo es que mi vida muestre a Cristo. Que mi vida muestre que creo. Amados, que mi vida muestre que amo a mi familia más que a mí mismo. Que mi vida muestre que amo a los demás más que a mí mismo. Que mi vida empiece a mostrar un vínculo sano con la congregación, con los hermanos, con la iglesia. Claro. Es más fácil hablar de las realidades eternas y de lo lindo que es estar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Claro, pero eso es el modelo que ya somos. El tema es que eso hay que traerlo acá. Y salgo del tema. No, sigo, pero con otras palabras. Amados, el libre no está centrado en resolver sus urgencias. ¿Saben cómo resuelve el libre? Según lo que el Padre quiere resolver. El libre dice: Señor, vos sabés todo lo que me pasa, pero quiero resolver en la tierra, en mis días, mañana, lo que vos querés resolver. ¡Ay, qué rico lo que estoy oliendo!, dice el Señor. ¡Ay, sacrificio de alabanza! ¡Ay, uno que pasó por la parrilla! ¡Ah! Sé que le duele, sé que te duele, sé que te duele. Seguí hablando, después yo te contesto, pero vos seguí hablando, dice el Señor. Quiero oír más. Esa es la adoración que me gusta oír. Me encanta cuando dicen: digno es el Cordero, pero a mí me gusta cuando soy digno porque soy el que decide. Esa quiero oír, esa. Ay, mira lo que dijo que no se haga lo que Él quiere, sino lo que yo quiero. Ay, qué rico. Qué asadito me estoy comiendo, dice el Señor, con la carne quemada. Este sí está aprovechando bien el tiempo. Esta sí está aprovechando el tiempo. No es lo que quiere. No quiere adelantar procesos. No quiere adelantar. Esto es mi voluntad. Así te voy a santificar. El proceso de santificación siempre empieza con alguien que dice: no se haga lo que yo quiero, sino lo que vos querés. Nunca el proceso de santificación empieza orando para que Dios me santifique. El proceso de santificación siempre empieza con alguien que se arrepiente de ser para que Dios sea en él. Alguien que decide aprovechar el tiempo. Por eso yo les quiero dar una buena noticia, pero que va a parecer mala. Pero los voy a ayudar. Dios no está tan interesado en resolver urgencias. El interés de Dios es en que Cristo sea formado para que su libertad sea real en la tierra, para que las urgencias no sean algo que te gobiernen. Que Cristo sea formado es el único interés del Señor. Eso es: después de la cruz, busquen el reino y su justicia y todo será añadido. Alguien que dice: Señor, que Cristo sea formado. Aunque, Señor, tengo 1000 urgencias y vos las sabés, las necesito resolver, por favor. Pero sé que la prioridad es que tu Hijo sea formado en mí. Y si tu Hijo es formado, todas las urgencias serán gobernadas por el Hijo. ¿Sabes lo que empieza a hacer el Señor cuando mi oración? Esto no es una fórmula, esto tiene que ser de corazón, porque si te lleva la fórmula no sirve para nada. Es como llevarte el versículo. Pero cuando esto es una realidad, cuando uno tiene convicción, el Señor empieza... Yo te lo voy a graficar de una manera, voy a tratar.
Viene la urgencia, tipo meteorito que va a chocar la Tierra y provocar el apocalipsis. Que no sé por qué le dicen apocalipsis cuando porque no es el apocalipsis es revelación, o sea, no sé pero bueno, cuando va el meteorito a destruir el mundo, ¿vieron esas películas? Viene el meteorito y el Señor hace ¡tup! O ahora que está de nuevo Stranger Things. Vienen los demogorgones y de repente alguien le hace ¡tuc! Y el demogorgón queda. La demogorgencia. Ah, la miran pecadores, está todo riéndose. Es terrible. Marquito me mira como diciendo, ¿estás hablando de una película de Palito Ortega? No. Es algo nuevo, Marquito. Hay algo que se llama Netflix. Bueno, después te explico. No, él es tradicional, pero está pleno en el Señor. Así hace el Señor. Lo que viene, Superman, más o menos así, Marquito. Y lo frena. ¿Por qué? Porque mientras está trabajando, la urgencia está, parece que te va a reventar el meteorito, amado, pero no va a pasar. Porque Cristo está siendo formado. Y como para Dios no hay nada más importante que Cristo sea formado en los santos para que la libertad de Él se experimente, Él dice, para. Y vos te crees que te van a reventar, pero el Señor frena. Una vez yo me encontré orando y diciendo, sí, está todo lindo con vos, Señor, pero acá en la tierra vivo yo. Para que ustedes vean que las oraciones de ustedes no son así tan fuera de tema. Y el Señor me hizo ver, sí, ya sé que estás ahí. Déjame formar a mi hijo en vos. Y empecé a ver como todo lo que me iba a reventar no me tocaba. Porque Cristo está siendo formado. Dios no es Dios de las urgencias, Dios no es Dios del llanto. Dios es Dios de reposo. Pero el reposo es en Cristo. Había una vieja canción, seguramente te la vas a acordar, David, de un tal Dani Berrios, creo que era. ¿Cómo era? Alaba. Si estás sufriendo, está bien, para mí es para agarrar un cuchillo y una piedra o una cuchara y clavártela acá. Pero dice, en la prueba alaba, simplemente alaba a Dios. Esa, ¿sí? ¿La tienen? Y hay una parte de la canción que dice que Dios está trabajando. Cuando Dios está en silencio es porque Él está trabajando. Eso dice la canción. Bueno, en su luz dijo lo que estoy diciendo ahora. Tenía esa luz el muchacho. Dani Berry era, ¿no? Sí. Tenía esa luz. Y también dice, nunca vi un justo sin respuesta. ¿Sí? No lo dice Dani Berry, lo dice la Biblia, pero él lo trajo y lo cantó. Nunca vi un justo sin respuesta ni... no me acuerdo de otra parte. Bueno, no importa. La cuestión es que yo quería hacer hincapié en esta parte que dice, cuando Dios está en silencio es porque Él está trabajando. Él está trabajando, más. ¿Pero en qué está trabajando? ¿En el milagro? No, ahí estaba el problema de esa canción y de muchas de esas doctrinas. Dios no está trabajando en el milagro, Dios está trabajando en que Cristo sea formado. Poco le importa al Señor resolver la situación si Cristo no es formado, porque si Él primero resuelve la situación y después Cristo es formado, la próxima situación va a generar el mismo efecto destructivo que la que te está gobernando hoy. Pero cuando Cristo es formado, su victoria, su libertad se manifiesta y no va a haber nada que pueda controlarte. Así que su interés está en que Cristo sea formado para que su libertad sea real en la tierra. Por eso, las obras de los libres son eternas. Porque si Cristo es formado, la obra de ese que está permitiendo que Cristo sea formado serán obras de eternidad, porque no las hace Él, las hace el Señor. Las obras de los libres siguen latiendo, aunque ellos no estén. Un libre que deja una obra establecida se va a trabajar y esa obra queda en la casa, operando. Un libre
que se transforma en libertador a través de que Cristo sea real en él cuando no está con sus hijos están siendo gobernados por la obra. Él está latente, 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 latente. Un libertador, alguien que pasó el proceso de la libertad, alguien que permite que Cristo sea formado, donde está, establece obras de libertad. Por eso dice que los muertos en el Señor, sus obras continúan con ellos. ¿Sí? Los muertos se van, pero las obras siguen. Porque lo dejan latente. Dejan como una especie de semilla que empieza a germinar. Y producen libertad, libertad, libertad. Donde un libre entendió que es libertador, siempre va a dejar medidas de libertad. Siempre. Por eso, amados, esto, escúchenlo ustedes, pero trasládenlo a la mayor cantidad de personas que puedas. Nuestras familias, esta generación, no necesitan cosas terrenales. Necesitan medidas de libertad establecidas por libertadores. Por supuesto que nos vamos a ocupar de las cosas terrenales, pero no son las que más necesitan nuestras familias. Nuestras familias necesitan que Cristo sea formado en nosotros para establecer medidas de libertad que continúen, estemos o no estemos nosotros en esta tierra. La cruz fue una medida de libertad que late hasta hoy. La cruz no perdió la vida. Si hay uno que aprovechó bien el tiempo fue el Señor. El Señor aparece, nace, aparece a los 12 años y después desaparece. Se dedicó a ser carpintero, juntamente con su padre terrenal. A los 30 aparece de vuelta en la historia. Y en 3 años cambió el mundo, para siempre. Para siempre. Pero no solo cambió el mundo conocido, cambió el mundo para siempre, porque dejó una medida de libertad que sigue latiendo hasta hoy. Él estableció esa medida que hasta hoy nosotros podemos oír y disfrutar. La cruz fue una medida de libertad que hasta el día de hoy late y latirá por siempre. A esa inigualable medida de libertad, si bien accedemos por creer, tenemos que saber que no fue gratis. Costó mucho. ¿Y qué costó? ¿Saben cómo accedemos a la medida de libertad que nos dejó la cruz? Porque alguien, y en este caso fue el Señor, invirtió todo lo que era para que otros que no sabían lo que eran puedan ser lo que son, sean libres para poder vivir conforme a lo que Él había creado. Pero para eso Él invirtió todo lo que era. No lo que pensaba, no lo que tenía, lo que era. Digan conmigo, lo que era. Amados, Cristo invirtió todo lo que era para que otros disfruten la libertad de lo que son. Y esos otros somos nosotros. Filipenses capítulo 2 lo describe esto. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Queda muy poético decir, se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Y ahí muchos interpretan que Él es nuestro siervo. ¿Y cómo lo interpretan? Y claro, Señor, hacé, Señor, andá, Señor,
Señor, hace esto, aquello, lo otro. ¿Saben lo que significa que Él tomó forma de siervo? La expresión exacta dice, se despojó a sí mismo, tomando naturaleza de esclavo. Se hizo esclavo de nosotros para liberarnos a nosotros. Por eso la Escritura dice que descendió hasta lo más bajo. No es que se fue al infierno, lo más bajo para Dios era descender a forma de hombre. Y cuando Él mata a toda la humanidad en la cruz, ahí Él resucita y lleva cautiva la cautividad. El esclavo que éramos ya no nos puede gobernar más. Él, al esclavo que éramos, lo hizo esclavo en esa cruz. Pero para eso tuvo que hacerse esclavo por decisión propia. Él decidió ser esclavo en un cuerpo esclavo. Tomando forma, tomando naturaleza de esclavo. ¿Qué significa tomar naturaleza de esclavo? Se metió dentro de un esclavo. Se autoesclavizó para liberarnos. Wow. Por eso cuando les decía recién, no puedo dejar de decir, Señor, qué tremenda la hora de la cruz. Qué tremenda. Amados, nadie más libre que el que suelta su vida para que otros sean libres. No hay nadie más libre que puede renunciar a su vida a favor de que otros sean libres. ¿Y qué significa renunciar a su vida? Renunciar a su tiempo, renunciar a que llegó mi tiempo, llegó mi manera de ver la vida, llegó mi manera de ver la historia. Amados, ¿querés ser un libertador? ¿Querés vivir en la libertad plena y completa y gloriosa de los hijos de Dios? Renuncia a tu vida para que la de Él sea la que gobierne. ¿Saben por qué? Porque el que retiene su vida es esclavo de ella. El que retiene su vida es esclavo de las urgencias de la vida. El que retiene su vida es esclavo de las cosas de la vida. El que retiene su vida es esclavo de cómo solucionar las cosas de la vida. El que retiene su vida es esclavo de los placeres de la vida. Es esclavo de su pasado. Es esclavo de su futuro. Y obviamente es esclavo de las urgencias del presente. Amados, descansar en Cristo no es soltarle las cargas, es soltar la vida. Porque ¿saben qué? Si yo suelto la vida, suelto las cargas. Si yo suelto la vida y la siembro en el Señor, suelto las cargas. Pero ¿cómo hago? Que el Padre me diga qué necesita Él y yo haré conforme a lo que Él necesita. Y veré cómo el gozo del Señor me va a fortalecer. Porque cuando hago lo que Él necesita en la tierra, amados, su gozo se manifiesta y ese gozo es mi fortaleza. Él no dijo, tráiganme sus cargas a mí. Él no dijo, tráiganme a mí sus cosas. Él dijo, vengan a mí. No dijo, los cargados y trabajados, tráiganme las cargas. No, Él dijo, vengan a mí los trabajados y cargados, que les daré descanso. No dijo, tráiganme las cargas, dijo, vengan a mí. Las cargas tienen que morir en mí, pero van a morir en mí cuando mueran ustedes, porque si no, si ustedes vienen a mí y se vuelven con las cargas, es porque se llevaron la misma vida que trajeron. No dijo, vengan y que sus cargas permanezcan en mí. ¿Dijo eso? El que dijo, permanezcan en mí.
Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, todo lo que le piden al Padre se lo dará. Claro, ¿qué es permanezcan en mí? Que mi vida los gobierne. Si mi vida los gobierna, van a oírme hablar con el Padre. Entonces van a oír al Padre, van a oírme a mí y van a decir lo que yo le digo al Padre. Y ahí el Padre, como a mí me escucha, a vos no te escucha, pero a mí sí me escucha. Como yo hablo al Padre, y ustedes van a repetir lo que yo le digo al Padre, y el Padre a mí me escucha, todo lo que el Padre yo le pida, lo hará. Eso es orar en su nombre. No es orar en el nombre de Jesús. No, amado. Orar en su nombre es oírlo, decir lo que Él dice, y ocurrirá en la tierra lo que Él le dice al Padre que tiene que ocurrir. Pero Señor, ¿vos le hablás al Padre de mis cargas? No, yo le hablo de que quiero ser formado en vos. Las cargas, las urgencias, son absorbidas por quien soy yo, porque permanecés en mí. Amados, el que permanece a Él, en Él, lo oye a Él. Y por oírlo a Él, establece en la tierra medidas de libertad cuando lo obedece. Yo no sé si vos estás comprendiendo o yo me estoy dando a entender, pero lo que estamos hablando no es de que Dios nos dé o nos deje de dar, Dios me ama, Dios no me ama, todo eso son cosas resueltas. El tema es dónde vamos a dejar a nuestras familias, y dónde vamos a dejar a las generaciones que vienen, dónde vamos a dejar inclusive nuestra propia vida en los próximos días, en los próximos años. ¿La vamos a dejar bajo gobierno de libertad o la vamos a dejar bajo gobierno de esclavitud? Eso lo vamos a tener que resolver algún día. La única manera de resolverlo para el lado de Dios y que Él sea en nosotros es que nuestra vida verdaderamente quede en Él. El libertador es intencional para un solo fin, para que la salvación de Dios y su libertad posterior desborden la tierra. Y ahí estamos, en esa transición, por causa de la palabra. No nos tenemos que cansar de oír la palabra, no nos tenemos que cansar de que en nuestras oraciones le expresemos al Señor: Señor, yo entiendo poco, entiendo mucho, entiendo más, entiendo menos, pero quiero verdaderamente que seas establecido en la tierra, porque entiendo que lo mejor que le puede pasar a mi familia no es que le deje una herencia monetaria, aunque dejarle la herencia monetaria, lo mejor que le puede pasar a mi familia es que Cristo sea real en ellos. Yo tengo que dejar una medida de libertad. Las medidas de libertad, tarde o temprano, son absorbidas por aquellos que nos siguen, que están luego de nosotros, que están en el ámbito. Si yo respiro una atmósfera, amado, los que están alrededor mío van a respirar esa atmósferas de libertad. Salvación es el comienzo de la libertad. Lo decíamos días pasados, somos libres para aportar nuestra libertad y expandirla como iglesia. Para eso somos libres. Si no estás viviendo para eso, tu tiempo, si yo no estoy viviendo para eso, mi tiempo está siendo mal aprovechado. No estamos aprovechando bien el tiempo. Y voy a leer una escritura. Muchos van a decir amén, porque nos vamos a ir temprano. Bueno, amén era nada más, ¿no? Gloria a Dios, aleluya y todas las cosas que... Quiero terminar con esta escritura porque va a ser el piso de lo que vamos, mejor dicho, el techo de hoy, pero el piso de lo que vamos a construir en los próximos días. Les quiero decir algo, hace 2 meses que estoy tratando de llegar a esta escritura. 2 meses,
Y ustedes cuando la escuchen van a decir, tanto para esto. No, amado, pero hay que entrar en temas. Hay que entender, necesitamos entender la libertad, porque si no entendemos la libertad, nunca vamos a entender de qué se trata la iglesia. Nunca vamos a entender de qué se trata la congregación. Pablo, cuando escribió sus cartas, le estaba hablando a un pueblo libre, no a un pueblo esclavo de sus urgencias. Le estaba hablando a personas que podían entender para qué estaban en la tierra. Pero, amados, necesitamos tiempo para que lo que de Cristo tiene que ser formado nos rumee. Necesitamos empezar a descongestionar la mente. No se puede construir una libertad establecida, firme, con la mente contaminada. Necesitamos empezar a construir criterios unificados. No importa si algunos están más maduros, otros menos maduros, pero criterios unificados, lugares donde nos veamos acá y todos vayamos hacia lo mismo, no lugares donde, bueno, a mí me parece que un día sí, a mí me parece que un día no, un día me gusta una cosa, otro día me gusta otra, y no estoy hablando de chicos o de chicas, ¿sí? Porque queda feo. Un día prefiero esto, otro día prefiero aquello, otro día prefiero lo otro. Un día no me gustó lo que me dijo el líder, un día me gustó lo que me dijo el líder. Amado, hay gente que un día el líder es la 18ª maravilla del mundo y otro día el líder es peor que un demogorgón. No puede ser así, amado. No puede ser así entre nosotros. Ya tenemos que empezar mirá que tenga que hacer, que decirle, es necesario madurar. Es necesario que lo que nos comprometemos lo cumplamos, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que pongamos puntos de inflexión. Amados, tenemos que volver a que si el liderazgo nos dice, primero tenemos que tener nosotros la cabeza descontaminada para que el liderazgo sea sano. Ustedes tienen que demandar un liderazgo sano. ¿Saben lo que es la ley de la oferta y la demanda? ¿Sí? ¿Tienen idea? Las cosas valen lo que se paga, no lo que yo quiero que valgan. Si vos tenés el trabajo, pero querés poner un precio y el mercado no lo paga, ¿sabés qué va a pasar? No te van a tomar, no te van a aceptar lo que vos tengas que experimentar. O sea, no vas a poder trabajar de eso. Si Seba en el Uber cobra 10.000 pesos de acá hasta la esquina, y seguramente no lo llame mucha gente. No, pero a mí la oferta y la demanda. No, ¿qué oferta y demanda? El mercado paga lo que las personas pagan, lo que pueden pagar. Y ese es el precio de las cosas. Hay gente que dice, no, yo por 2 mangos no laburo. Ok, pero está bien. Si el mercado te lo paga, está fantástico. Ahora, si el mercado no te lo paga, empezá a laburar por 2 mangos porque te vas a morir de hambre. Siempre yo tuve un dicho, de 0 a 1 me quedo con 1. Después si puedo ganar 10, buenísimo. Pero de 0 a 1, dame el 1. Esto fue... Selva me dice que debería cobrar estas enseñanzas. Lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que empezar a demandar liderazgos sanos. Y vos decís, pero pastor, vos sos más o menos saludable. Sí, me saludan todos, amado. Por eso soy saludable. Pero tenemos que empezar a demandar liderazgo sano. Pues ¿saben por qué aparecen liderazgos corruptos en las congregaciones, en la iglesia? Porque hay demanda de corrupción. Si yo demando que me solucionen las urgencias, seguramente habrá manipulación para que tus urgencias sean algún día solucionadas. O sea, te tengo con la zanahoria delante del burro, algún día, capaz, que por alguna misericordia de Dios pasa. No, yo iba a una congregación y me sacaron toda la plata, pero ¿con qué intenciones ibas? ¿Con qué intención sembrabas? ¿Con qué intención ponías tu dinero? No quiero hacer culpable a la víctima, sí, pero sí tenemos que subir un poquito más los niveles de santidad nosotros, de mandar liderazgo sano, pero claro, desde una necesidad de que Cristo sea formado. Cuando las congregaciones, cuando los congregantes empiecen a demandar que Cristo sea formado, se caen a pedazos los liderazgos corruptos. Porque o el Señor transforma a las personas o los corre del medio.
Pero tiene que haber demanda de liderazgo que me forme a Cristo. Señor, quiero que Cristo sea formado, quiero que Cristo sea formado, quiero que Cristo sea formado en mí. Quiero que tu Hijo, Señor, sea el Señor de todas las cosas en mi interior. Señor, quiero que gobiernes, quiero que me gobiernes, quiero que todo sea en vos, por vos y para vos. ¿Saben qué va a empezar a pasar? Va a venir a corregirte el Señor, pero desde la sanidad del liderazgo. Y como vos estás demandando eso, va a haber de eso. Yo no me caso con las personas que dicen, no, yo quiero tener una vida en el Señor. Quiero hacer las cosas para Dios. Quiero hacer las cosas según la voluntad de Dios, ¿ok? ¿Querés hacer las cosas según la voluntad de Dios? Perfecto. Vamos a formar a Cristo. ¿Estás dispuesto, como le dije una vez a alguien, a renunciar a 28 años de lo que sabés para poder vivir la vida en Cristo? Pues son 28 años. ¿Ah? Querer hacer las cosas bien no es hacerlas bien. Amé una persona que hace poco me decía lo que le dolía pecar. Y yo digo, alguien que el Señor puede decir, qué bueno, encontré uno que el pecado le dé asco. Y eso también es carne quemada. Y el Señor dice, sacrificio de alabanza. No podemos decir, amados, que vivimos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios como un speech, como un eslogan. La vida temporal no me puede seguir gobernando si yo quiero vivir en la libertad de Dios. ¿Y cuesta? Sí, pero el beneficio es superior al sacrificio. ¿O Cristo no gobierna por sobre todo? El beneficio de la cruz o el sacrificio de la cruz fue superior al beneficio. Dolió la muerte, pero más disfrutó la resurrección. Señor, no puedo con este pecado. No me traigas tu pecado. Declara la victoria de la cruz. Pedime que te muestre la victoria. Porque el pecado no te puede gobernar, no se va a enseñorear de ustedes. No puede ser tu Señor cuando yo ya lo vencí. Tiene que haber una generación que demande Cristo formado. Que tu oración sea, Señor, que Cristo sea formado. Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Que Cristo sea formado. ¿Y cuál es la medida de Cristo? ¿Qué importa? A mí no nos importa la medida que se tiene que formar. Lo que nos tiene que importar es que Él sea formado conforme a la medida que el Padre quiere que sea formado. ¿Y saben lo que va a pasar cuando termine de formar a Cristo? Nos vamos a disfrutar de la segunda parte de la eternidad. Porque acá disfrutamos una, luego disfrutaremos con Él. ¿Saben cuál disfrutamos acá? ¿Ustedes quieren saber qué parte estamos disfrutando acá? Porque parece que Dios te está torturando, pero en realidad te está salvando y te está liberando cada día más. Porque, amados, en el cielo la adoración es diferente a en la tierra. Dios ama, disfruta la adoración de la tierra. ¿Cuál es la adoración de la tierra? La que pudiendo hacer lo que quiero, hago lo que debo. En el cielo siempre vas a hacer lo que debes, pero acá, pudiendo hacer lo que quiero, hago lo que debo conforme al propósito eterno. Hago lo que debo para que Cristo sea formado. Y ahí Dios dice, olor fragante. Este se está transformando, esta se está transformando en olor fragante y me está dejando medidas de libertad para que otros disfruten de esas medidas. ¡Wow, amados! Dios dice, gracias ángeles por la adoración. Gracias a todos los ancianos que están acá por adorar al Cordero. Pero ¿saben qué? Los humanos allá abajo, congregados en mi nombre, ahí que les puse en abundante gracia para que se entretengan diciendo ajé y esas cosas. A estos que están ahí, yo no los escucho, los huelo. No me bañé hoy, no es ese olor. Los huelo. Veo como antes las corrientes del siglo los llevaban por delante, se los llevaban a cualquier lado, los llevaban como ciegos o como ovejas al matadero y ahora no, ahora ellos deciden que mi libertad sea real, sacrificio de alabanza. ¡Oh! ¿Cómo me gozo, dice el Señor, de esa adoración?
cómo me gozo de esa alabanza, que solo los santos en la tierra me lo pueden dar. Miren cómo Dios nos está mirando. A veces creemos, oh, me está mirando para castigarme. No, está mirando para que tomes la decisión de adorarlo con tus acciones. Demanden que Cristo sea formado. Entonces podremos vivir lo que voy a leer ahora, que todavía no pude entrar. Porque si ustedes demandan que Cristo sea formado, el Señor me va a demandar a mí o me va a correr del medio. Si yo no trabajo para que Cristo sea formado en ustedes y me dedico a ser un manipulador. Yo, y cuando digo yo, no se rían los líderes porque los meto a ustedes también. El liderazgo sano es el liderazgo que parte de los santos demandando que Cristo sea formado, no de los líderes diciendo qué doctrina seguir. Tiene que haber una necesidad de los santos. Y Dios suple, es oferta y demanda. Si Cristo va a ser formado, entonces vamos a poder vivir conforme al diseño que Dios tiene para la iglesia. Si Cristo no hay demanda de que Cristo sea formado, amados, no vamos a poder vivir bajo el diseño, por más que querramos meter diseño con hisopo en los oídos. Pero si demandamos que Cristo sea formado, vamos a vivir el diseño de iglesia. Y ahí sí, viviendo el diseño de iglesia, vamos a poder establecer medidas de libertad. Vamos a respirar y exhalar libertad. Y cuando exhalamos, se llenará la atmósfera y todas las atmósferas de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que este techo termina con el piso de lo que viene. Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros evangelistas, estoy leyendo Efesios 4:11, y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar, en la versión NBI, a fin de capacitar, la otra versión dice perfeccionar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que se conforma, toma la forma a la plena estatura de Cristo. Cuando esto pasa, dice, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué significa esa actividad propia de cada miembro? Según lo que vamos siendo formados de Cristo, iremos uniendo el cuerpo de Cristo de tal manera que Él será visto en toda la tierra. Amén. Vamos a ponernos de pie. Ay, Señor. ¿Hay alguna forma mejor de cerrar esta reunión que resolviendo aprovechar el tiempo? ¿Hay alguna forma mejor de cerrar esta reunión que no cerramos la palabra, cerramos la reunión? Además, la palabra seguirá haciendo efecto porque la palabra de libertad sigue latiendo. Pero ¿hay alguna forma mejor
que ubicar nuestra conciencia en oración para que el Padre pueda empezar a ser el Padre en nosotros y que nuestra vida empiece a dejar de ser nuestra y sea un envase, una expresión de su vida en la tierra. ¿Hay alguna forma mejor de terminar hoy que diciéndole al Señor, en lugar de que sos digno, que sí se lo vamos a cantar porque es la canción que vamos a tocar, pero en vez de decirle digno sos, demostrarle que es digno, mostrándonos a nosotros que sin Él no somos dignos, que no somos dignos de esa cruz, pero que por gracia pudimos y podemos disfrutarla? ¿Hay alguna forma mejor de terminar hoy que resolviendo decirle al Señor, mi vida ya no tiene sentido si no vivo para que seas una expresión de tu vida en la tierra? ¿Por qué no te tomas un rato para orar de esa manera? No esperes que ore yo, los chicos van a estar cantando, pero que no te dejes llevar muy rápido por la canción. Tiene que haber un convencimiento, porque si no, no tiene sentido venir a una congregación. Porque la realidad es que nosotros nos dedicamos a esto y no nos vamos a dedicar a otra cosa que no sea que Cristo sea formado en los santos, y para que los santos puedan recibir esa formación tienen que decidir que Jesucristo es el Señor por sobre su propia vida. Señor, si hice lo que me gustaba o me dejé gobernar por urgencias, bueno, no sea lo que quiero, sino que sea lo que conviene. Corregime, Señor, para que no sea lo que quiero, sino que sea lo que conviene. Que las gracias que pusiste en el cuerpo, Padre, acudan a este llamado a que Cristo sea formado en mí, Señor. Sabemos que todo es por el Espíritu, porque la operación que generás vos, la generás vos, pero Señor, sabemos que pusiste las gracias en el cuerpo para que colaboren con nuestra formación. Señor, demando formación de Cristo. Demando formación de Cristo en mí. No como una actitud de egoísmo que sea en mí, sino como una actitud de que ese Cristo formado en mí, yo lo pueda sembrar en la iglesia, yo lo pueda sembrar en esta generación, lo pueda sembrar en mi familia, para que no sea ya mi vida la consecuencia de mis actos, sino que el tiempo de vida que me quede sea una respuesta tuya a lo que esta humanidad necesita. Sé formado en nosotros, Señor. Sé formado. Padre, que Cristo sea formado. Que Cristo sea formado. No detengas tu obra hasta que Cristo no sea formado a la medida que tenés previsto, Padre. No me importa la medida, lo que me importa es que Cristo sea formado. Hoy tiempos de asedio son cancelados por causa de una iglesia que decide que Cristo sea formado. Tiempos de esclavitud, la esclavitud de las urgencias, queda supeditada, queda gobernada, queda bajo los pies de la oración de los santos, clamando porque Cristo sea formado. Hay descanso en aquellos que están orando para que Cristo sea formado y nada más. Hay descanso, vas a experimentar reposo, vas a experimentar salud, vas a experimentar la vigencia de Cristo, vas a experimentar realidad de la riqueza que Él está manifestando en su interior, en tu interior. Se están rompiendo cadenas con las urgencias.
Se están rompiendo cadenas con el pasado. Se están rompiendo cadenas con los pecados que cometieron contra mí en el pasado. Y se están rompiendo cadenas con los pecados que me ataron hasta hoy. Se están rompiendo cadenas por causa de que Cristo está siendo formado. A veces pretendemos la libertad de otros. Pretendemos que Cristo sea formado en otros. Amados, si Cristo me puso en un lugar, si el Señor me hizo nacer en una tierra, es para que Cristo se revele a mí y luego de que se me reveló, sea formado para que yo sea un libertador en esa tierra. Atmósferas de libertad. Atmósferas de libertad. Atmósferas de libertad. Esas personas que tenés ahí en la mente. Deja que el Señor sea el Señor en vos. Deja que tu vida sea absorbida por la de Él. Declárate esclavo de la libertad y vas a ver cómo más tarde o más temprano esas personas serán salvas, serán libres y se transformarán en libertadores. Hay una adoración que está produciendo en el interior medidas de libertad. Hay personas que iban a tomar decisiones determinantes y no solo no las van a tomar, sino que verán como eso que parecía que si no tomaban decisiones iba a ocurrir un desastre en sus vidas. Verán cómo la potencia de Cristo es manifiesto. Otros iban a tomar decisiones a su favor. Y el Señor dice las mismas palabras que a Caín: el pecado está a la puerta. Pero te dice: ese pecado no va a ser tu Señor, ni ahora ni nunca más, porque decidís que yo sea tu Señor. No habrá gobierno del pecado. Se escuchan los ruidos de las cadenas romperse y caer a tierra. Hay personas que parecía que caminaban con grilletes. Varios nombres tienen esos grilletes, pero no me importan los nombres de los grilletes, ni quién los puso, ni cómo llegaron ahí. Esos grilletes que estaban en los pies, por la formación de Cristo, por la determinación de que Cristo sea formado, es como que los pies se ensanchan, como que los tobillos se ensanchan. Y lo que pasa es que lo que se está ensanchando es Cristo. Y esos grilletes se pulverizan. Es desde adentro hacia afuera. Esa cadena que estaba atando los pies se rompió. Vas a caminar diferente desde hoy. Y lo vas a ver. Y lo vas a testificar. Y vas a decir que un día como hoy
La potencia del resucitado, la potencia de Cristo se manifestó por tu decisión de decir: creo para siempre, Señor, me someto para siempre. La muerte ya no tiene lugar en vos. Ya no te sentirás despreciado. Ya no te sentirás despreciado ni despreciada. No te sentirás separada. La soledad desde hoy es una anécdota. Verás este día y dirás: desde que el Señor me hizo sembrarme en Él, porque Él lo provocó, nunca más estuve solo. Nunca más estuve sola. Estoy completo. Estoy completa en Él. Él es el ungüento que sana las heridas del pasado. Formas de conducirse, formas de manejarse, por causa de palabras y criterios establecidos en el pasado, son derribadas. Amados, sos libres. Yo quiero que puedas entender que todo está en la cruz y hoy lo empezás a experimentar. El temor es evaporado por la potencia de su victoria. Es la victoria de Cristo. Es la victoria de Cristo la que toma el lugar y su victoria revelada es la que te hace experimentar la verdadera libertad. Cristo está siendo formado.